Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que también estamos en la radiodelahistoria.com, estamos en Spotify, en iVoox, por supuesto, y el Twitter específico del programa es @PrimumGradus. Y bueno, al otro lado de la línea, no sé si telefónica o no, bueno, al otro lado del éter internético tengo a nuestro colaborador más asiduo, Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Ricardo, genial, ¿y tú? Muy bien. Bueno, ha habido algunas personas que se han puesto nerviosas porque hace tiempo que, bueno, hace casi 20 días que no colgamos ningún programa, pero es que la vida es dura. Un fin de semana me puse algo pocho y no pude hacerlo. Luego cosas de, bueno, pues de asuntos familiares y de trabajo y no he tenido tiempo. Y a ti te ha pasado algo parecido, ¿no? Y el siguiente fin de semana me puse yo regular y pues los programas que teníamos pendientes pues no han salido. Bueno, esto se solucionaría si tuviésemos 3.000 seguidores de estos que pagan, y entonces a lo mejor me podría dedicar solo a esto, pero mientras tanto no. Claro, bueno, es una broma, ¿eh? Claro, es pues una 3.000 seguidores te pagan a ti y luego cada vez que tal me pasas la comisión y yo, oye, con dolor de cabeza grabo todo lo que quieran, vamos. Muy bien. Bueno, es una forma muy poco sutil de decir, a ver si os suscribís y os hacéis fans de estos que, bueno, en fin. Y también que esto lo hacemos porque queremos, pero que también tenemos nuestros límites, que es una cosilla que hacemos por pasión, no porque, oh Dios mío, tengo que grabar, no se puede, pues no se pudo. Pero ahora vamos a coger el ritmillo. Yo por lo menos lo tengo pensado. Tengo un programa medio a acabar sobre un tal Savonarola, que es un locatis místico del Renacimiento. Bueno, no digo nada más, pero lo tengo medio empezado. Y bueno, y hoy nos toca otra vez... Perdona, que dime. No, hoy nos toca lo que vas a decir tú, y luego de este ya está preparado otro de la misma rama, mucho más hilarante que este. Sí, porque ahora volvemos otra vez a la energía nuclear, pero no a Estados Unidos y Rusia, sino a cosas alternativas. Ya hablamos del proyecto islero de España, ahora toca... anuncié en su momento que haríamos un programa doble, Argentina nuclear, India nuclear, pero vamos a empezar por la Argentina nuclear, que nos queda más cerca culturalmente, quiero decir. Y da para mucho, Y además es como más suave, porque aunque es un poco desastre, no hay víctimas por en medio, simplemente es una astracanada, una bufonada, ¿verdad? ¿Tú te esperabas, cuando te comenté la Argentina nuclear, te esperabas una historia como esta que has visto? Pues la verdad es que lo he estado ojeando, la información que me has dado, que tampoco es una información secreta, y es muy divertida. Y bueno, la de la India, que no la vamos a tratar aquí, que la aplazamos sin edie, pero esa ya es un poquito más trágica, no es para tomárselo tan a la ligera. Es más trágica, más oscura, más llena de claros oscuros, de episodios ocultados, y de víctimas. Geoestrategia, sí, es muy distinta. Esta, sin embargo, salvo un accidente en el reactor R2 que dejó 170 afectados, que en la historia nuclear no es nada, y ya no es la parte primera, sino es la parte seria, porque esto tiene una parte astracanesca y una parte seria. Pero salvo eso, la historia nuclear argentina pues empieza con una bufonada y luego sigue muy seria, pero no tiene nada que ver con la historia nuclear de la India. Bueno, pues vamos a empezar centrándolo en el espacio y en el tiempo. En el espacio, pues vamos a decir que es Argentina... en el tiempo, año 1951, y en concreto en el lago, que yo no lo conocía hasta que no me pasaste esto, Nahuel Huapi. Exacto. Antes de eso, tenemos que presentar, vamos a hablar de eso, es donde empieza el proyecto Nahuel, pero esta historia, para llegar hasta este lago, hay que remontarse un poquito antes, al año 50, a cuando nuestro amigo... Yo creo que es el momento para meter la musiquilla de nuestro amigo de quien vamos a hablar. ¡Viva San Perón! ¡Se acabó el cabo! ¡Viva San Perón! ¡Se acabó el cabo! ¡Viva San Perón! ¡Se acabó el cabo! ¡Viva San Perón! Pues hoy vamos a hablar de nuestro amigo San Perón, el único. El inigualable. El inimitable. Como... no. El presidente de la Comisión Nacional de Argentina, de Energía Atómica de Argentina. Porque esta historia, que vamos al lago Nahuel, empieza en el año 50, cuando Perón contacta con este científico, con Ronald Richter, ¿no? Ronald Richter, ¿alemán? Alemán, nazi, un nazi de los buenos de... ¿Alemán o austriaco?
¿Uno era austriaco? Austriaco. Nacido en 1909. Vale, pero bueno, da lo mismo, se unieron a Alemania, el Anschluss. Sí, y uno de los convencidos, de hecho, estuvo en la celebración este tipo celebró el Anschluss como, bueno, era un ferviente nazi, era un austriaco, ferviente nazi y partidario de la Unión. Por cierto, Hitler era austriaco, que no lo olvide la gente. Por si acaso, no era alemán, en aquella época no estaba tan claro. En fin, dejando aparte los devenires históricos que muchas veces hay que ver las cosas en su contexto. En su contexto, si no era un alemán, era un germano y eso no se lo puede quitar nadie. Y un germano nazi, eso no se lo puede quitar nadie. Efectivamente. ¿Y qué te decía? Este exiliado que había escapado había escapado de la zona oriental y había estado bajo tutela de los aliados, ¿no? En el año 48 llega a Argentina, ¿no? Había unos poquitos, ¿no? Más por allí. Unos pocos, sí. De hecho, se va a Bariloche, que es un sitio muy tranquilo, muy pacífico y sobre todo nada pro-nazi. Nada, ¿verdad? Hay unas casas, ¿cómo son las casas? Es posiblemente esas casas que son así, estilo alemán, con sus viguitas, ¿no? Eso es pura coincidencia. O sea, no, esos son... De hecho, pongo Bariloche, imágenes... De hecho, solo te voy a decir, estábamos hablando de la anexión, ¿no?, de Austria. ¿Sabes cuál fue el segundo lugar del mundo donde más gente se congregó para celebrar la unión entre Alemania y Austria? No me digas que es Argentina. Bariloche. Antes. Claro. Antes, o sea, que ya estaban antes. Antes de que huyeran, sí. Uh-huh. Y ya el segundo lugar con más pronazis del planeta antes de la huida de la Operación Ogro era la Argentina y era Bariloche. Caramba. Entonces, o sea, que estaba en su salsa, ¿no? Sí, estaba como... Y Bariloche está cerca del lago este que hemos citado antes, ¿no? Sí, el que vamos a contar ahora, porque este proyecto tiene sus delirios y sus desmanes. Entonces, estamos contando que hay un caldo de cultivo de pronazis que Perón ha estudiado en la Italia fascista. Bueno, Perón... a mí Perón, más que a Hitler, me recuerda a Mussolini. Porque Perón tenía... O sea, estudió donde estudió y cogió las raíces donde las cogió y era un nacional sindicalista. Vamos, que era como el alumno aventajado, ¿no? De Exacto. Mussolini. Lo que pasa es que siempre yo escucho decir a los argentinos que Perón tenía una cosa diferente con los otros, que es que ganaba elecciones, que es lo mismo que decía De Gaulle. Uh-huh. Entonces, era alumno de quien era, pero es verdad que tenía capacidad de ganar elecciones. Entonces, estamos en el año 48, este nazi ha escapado del sector occidental bajo control americano, ¿no? Que ya hubo un primer contacto por parte de los norteamericanos para ficharlo como científico, pero no quería trabajar ni para los soviéticos ni para los norteamericanos. Quería ir a un lugar donde le dejaran pues mantener su forma de ver las cosas, por decirlo así amablemente, ¿no? O sea, entonces, que no quería renunciar a sus nobles ideales. Exacto. Y resulta que en la Argentina de Perón se podía perfectamente trabajar porque Perón empieza un proyecto de rearme de la Argentina y empieza a construir todo desde cero una industria armamentística argentina propia, nacional. Entonces se calcula que en la primera fase trae a unos 200 ingenieros alemanes de alto rango nazis y oficiales nazis, que los cuales llegan sin arrepentirse y sin cambiar. Y Kurz es uno de los que Ronald Richter es en la segunda fase uno de los que emigra a Argentina porque ya le han comunicado que en Argentina no va a tener problemas y que están buscando gente de su perfil. Muy bien, pues es como si traerse a von Braun pero sin que abjurase de sus condicionamientos ideológicos, ¿no? Sí, y de hecho, exactamente, y de hecho es como si von Braun hubiera trabajado en el proyecto Apolo, pero siguiendo siendo un nazi convencido. Bueno, es que Argentina tenía que darle un extra porque, claro, no podía competir con Estados Unidos. Ese era el extra que daba, ¿no? Exacto. Y aparte que Perón tenía esa cosa de que estaba con... Ahora se olvida todo. Pero Perón estaba con lo de la tercera vía. Perón hubo un momento que planteaba que la Argentina... se habla de los no alineados, ¿no? Pero Perón planteaba que la Argentina, su modelo político, era un modelo que era un modelo de tercera vía frente al capitalismo y al socialismo. Que era un nacionalsindicalismo, que era una vuelta de tuerca al fascismo centroeuropeo. Uh-huh. Entonces, bueno, algo parecido decía Mussolini, ¿no? Exacto.
Bueno, es que es alumno de quién es. Entonces, la idea de Perón era que los nacionalsocialistas no sobraban en su proyecto. Esto es así, es decir, alguna crítica podría caer por haberse excedido, pero el modelo fascista y el modelo nazi no le disgustaba a Perón. Y sobre todo sus técnicos no le disgustaban para nada. De hecho, no les disgustaban ni a los comunistas rusos. Tampoco. Claro. Claro, pero lo gracioso es que, de hecho, quien dirigía la política de inmigración ahora, el secretario, no me acuerdo, tiene un nombre muy español. Bueno, el secretario de Estado que gestionaba la inmigración en aquel momento era un antisemita convencido. O sea que imagínate cómo era la política. Uh-huh. Pues estamos en este año 48 y este hombre ya ha llegado a tierras australes, ¿no? Y de repente Perón, en esta idea de rearmar Argentina, toma la obsesión de conseguir el arma atómica antes que los soviéticos y ser el segundo país que se arme nuclearmente y que inicie una carrera atómica. Y ya en el año 48 ya entra en contacto con Perón y compañía. Con Perón, con Evita, se quedan fascinados con él, ¿sabes? Uh-huh. Y en el año 50, Perón crea la Comisión Nacional de la Energía y se pone a sí mismo como presidente. Ah, caramba. No, lo de delegar no estaba en sus planes. No. Entonces, se pone a sí mismo como presidente de la Comisión Nacional de Energía, le da plenos poderes. De hecho, hay un artículo muy gracioso que habla de cuando Argentina tuvo 2 presidentes, porque Kurz, no, siempre lo llamo Kurz, y Kurz es el secretario. Se me ha ido por completo el nombre. Nazi del que estamos... ¿Cómo se llama nazi del que estamos hablando, caray? Ronald Richter. Ronald Richter tuvo un poder que nunca nadie más tuvo en la Argentina, en la isla esta, que es que fue el legado exclusivo y plenipotenciario del presidente de la República Argentina en la isla, de forma que tenía atribuciones presidenciales dentro de la isla, de forma que en ausencia de Perón tenía poder absoluto dentro de la isla. En esa islita él era el amo y señor. Sí, por encima de las garantías constitucionales, es decir, tenía pleno poder absoluto. Bueno, hay que aclarar que es un lago, no sé si de montaña, pero está rodeado de montañas en la Patagonia, muy cerquita de los Andes, para situarlo, es decir, suroeste de Argentina, muy cerca también de Chile, y es un lago de apariencia alpina. Y en ese lago, realmente grande, pero no pensemos que es el Mar Caspio, precisamente, pues hay una islita en el centro. Bueno, exacto. Entonces lo que hace Perón es nombrarlo plenipotenciario y para supervisarlo, más bien para servirlo, nombra al coronel Enrique González uh-huh. para que sirva de enlace. Pero tampoco se puede decir que Enrique González tuviera ningún control sobre este Richter. Este Richter tomó un camino de total autonomía. Bueno, ¿y qué le vendió a Perón que lo dejó tan fascinado? Le vendió que podía conseguir que Argentina entrara a la historia como el país que desarrolló la fusión nuclear. Toma ya. Y que que en menos de un plazo de 5 a 10 años podía conseguir armas termonucleares para la Argentina. Y recordemos que los norteamericanos no tienen armas termonucleares hasta un par de décadas después. Caramba, y en aquella época he leído que por los años 51 habían 3 potencias nucleares en aquel momento: Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que estaba haciendo experimentos. O sea, exacto. Imagínate, qué subidón, ¿verdad? Si recordamos cuando hablamos de Islero, en Islero, aquí, que estábamos más con los pies en la tierra, querían llegar a una bomba de... Islero ya estamos hablando de años 60. Y querían llegar a una bomba de fusión como la de Nagasaki y la de Hiroshima. Es decir, de hecho, cuando Velarde tiene las bombas norteamericanas, ni se le plantea copiarlas porque sabe que no podemos, ¿no? Pues Kissinger, broma, no se me queda el nombre, Richter. Este Richter se planta delante de Perón y dice que le puede conseguir la tecnología de fusión y las bombas termonucleares partiendo de cero. Porque hay que recordar que en la Argentina no había instituciones nucleares previas. Por cierto, tú me has enviado, entre la documentación que me has enviado un periódico o una publicación, El Cronista, que no sé de qué país es argentino, uh-huh. Este periódico. Sí, o chileno. Bueno, es que hay una cosa que me hace mucha gracia, porque le faltó tiempo a Perón, pues dice... El anuncio había sido un sábado por la mañana en el que Perón había citado a la Casa Rosada a un grupo de periodistas de los principales diarios de la Argentina. Y bueno, y ahí dice que la noticia fue tapa, lo que aquí en España diríamos portada, de los diarios del domingo y enseguida explotó, valga la imagen, en los principales periódicos del planeta.
The New York Times dijo: Perón anuncia una nueva forma de extraer energía del átomo. Sí, bueno, exactamente. vamos, que se le calentó la boca y en el The New York Times, y aquí habla el The Times también. Bueno, todo el mundo dice, ostras, este tío, ¿de qué va? Pero claro, el The Times dice, son más escépticos y dice, como dice, energía barata, atómica barata a través de un proceso original, según el presidente Perón. Dicen, según el presidente Perón, no se fiaban mucho. Energía atómica barata a través de un proceso original. Eso tituló el The Times. Pero vamos, es asombroso. No tenía nada y ya lo estaba anunciando a bombo y platillo. Sí, solo tenía el proyecto para pasar. De hecho, si se pasa a la isla esta es porque, entre las cosas hilarantes que vamos a contar, Perón le dio plenos poderes. Perón, o sea, hubo un momento en que en la Argentina se agotaron las existencias de cemento porque se destinaba todo a la isla esta. ¿Y qué hacían ahí? Pues es que para construir un reactor de fusión la infraestructura es bastante importante, y de hecho ahora se puede llegar a construir porque ya tenemos la posibilidad de crear una pared de plasma, ¿no? Que eso sería, para explicarlo, sería técnicamente, pero bueno, para llegar a poder poner una pared de plasma hay que construir un reactor nuclear, hay que construir una infraestructura potente. Uh-huh. Entonces este tipo, pues los detalles técnicos no han trascendido. Ahora después contaremos cómo acabó, con lo cual posiblemente, y quien lo estudió dijo que esto no era posible, ¿no? Quien al final evaluó el proyecto fuera de los delirios de Perón y de Richter, ¿no? Pero el hecho es que Richter sí pensaba que podía hacerlo. Y tenía un proyecto tremendamente ambiciosísimo. De hecho, el proyecto costó $678 millones de la época. Y se comió $678 millones de la época uno tras otro, sin arrojar un solo resultado. O sea, no consiguieron nada. Nada. Pero también construyeron algo, o sea, sí. Sí, construyeron lo que sería la estructura de un reactor de fusión sin la tecnología para llegar a esa tecnología. Pero la parte conceptual sí se llevó a ejecutar. O sea, que la parte teórica no estaba desencaminada. No, la parte teórica estaba bien, pero el desarrollo tecnológico hacía imposible. Pero ¿cuál es el problema? Ahora después veremos quién pincha todo esto. Pero hay que recordemos que cuando nosotros hablamos de Juan Vigón, de Velarde, nosotros vemos que el proyecto nuclear español va a la inversa del argentino. Es decir, aquí primero se forman los técnicos y luego se les encarga, ¿no? Uh-huh. Aquí no. Aquí se trae a un técnico extranjero, se le otorga plena confianza, y luego cuando empiezan a existir los primeros científicos nucleares argentinos, son los que dicen, un momento. Pero en aquel momento, todo lo que vendía Richter, no había nadie que le pudiera contestar. Pero vamos a ver, ¿lo de Richter es que era un estafador o era un hombre con delirios de grandeza? Era un hombre con delirios de grandeza. No era un estafador, él se creía sus propios delirios. Uh-huh. Pero es que no había nadie que le dijera a Perón que era imposible técnicamente. O sea, claro, si yo estoy muy convencido y dices, tú sabes de esto, pues tira para adelante, ¿no? Y yo te lo vendo y, vamos, que le vendió la moto. Exacto. Richter estaba en un campo de investigación ultrapuntera. El problema es que Richter estaba convencido de que sí podía llegar a ese desarrollo. Y Perón tenía una ambición fuera de lo común. Hombre, ya se ve, no puedes vender la piel del oso antes de cazarlo, y fue lo primero que hizo. Es que es increíble. Es que vemos con otros proyectos nucleares, el de España, pues, y de otros países, no sé, el de Israel, que se fue muy serio, y no se les ocurre el primer día anunciar la bomba y platillo sin tener nada. Es que es empezar la casa por el tejado. Uh-huh. Entonces, este primer contacto con la energía atómica argentina, ya podemos anunciar que se tragó $600 millones, desplazó todo el cemento de la República Argentina durante una temporada, se llevó en total secreto porque Richter era un paranoico que pensaba, de hecho tuvo un incendio en el laboratorio e hizo trasladar el proyecto a la isla porque pensaba que había un sabotaje, pensaba que había espías por todas partes, tuvo un problema serio con su mano derecha, con Kurt Tank, ¿no? O sea, tuvo problemas con todos sus asistentes, con todo el que lo rodeaba. Hubo un momento en que perdió totalmente contacto con la realidad porque estaba obsesionado con los espías y con que todo era sabotaje. O sea, me estás describiendo un auténtico paranoico. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo va este proyecto? Richter se lo presenta a Perón, Perón confía en él, le da fondos ilimitados y Richter, después de este primer incidente donde se incendia su laboratorio, se cambia la isla, empieza un proyecto imposible y funde casi $600 millones.
El proyecto continúa, le dan los poderes absolutos. Este coronel que había hecho antes González, si no me equivoco, lo supervisa, pero claro, el coronel González no tiene capacidad de saber, Enrique González no tiene capacidades de saber cómo avanza, si el proyecto avanza o no, ¿no? Richter sigue prometiendo, y entonces ahí sí empieza la tecnología nuclear argentina a tomar cuerpo con un personaje que es fundamental, o sea, la historia la hemos planteado, ¿no? Uh-huh. Y ahora se me dio el nombre del porque hoy estoy que no doy. Uno de estos argentinos. Exacto. Y José aquí Antonio Balseiro. Exacto, y aquí es donde la historia toca con la realidad y con la tragedia. Es que aquí veo dos tipos medianamente competentes, que son José Antonio Balseiro y Mario Báncora, ¿no? Exacto. José Antonio Balseiro, que ha ido a Manchester a estudiar física nuclear. Y sabe un poquito. Vuelve. Y cuando ya Perón empieza a sospechar que la cosa no marcha, lo manda a hacer un informe sobre el proyecto, y el informe que hace es demoledor. El informe que hace es que es inviable y que posiblemente Richter tenga problemas mentales. Toma ya. Y de hecho la historia acaba con un psiquiatra dictaminando a Richter como incapaz, y el proyecto siendo cerrado en la mayor ignominia y el mayor oprobio, y Perón siendo burlado y escarneado en la portada de New York Times, del Times. Y habría pensado, calladita estaba más guapo. Sí, porque había perdido la piel del oso. Y ahí ya es cuando con Balseiro empieza la historia real argentina. O sea, ya este Balseiro, que es un argentino, hace las cosas bien, entre comillas, ¿no? Bueno, sin comillas, las hace bien. Poco a poco y paso a paso. Este Balseiro ya es nuestro equivalente a Velarde. Por cierto, a todo esto, ¿cuándo se cierra el proyecto este? ¿Cuántos años lo estuvo ahí? Si no recuerdo mal, déjame que te lo diga exactamente. El proyecto 12 de tal, no sé cuánto, la revelación del fraude en el 52. O sea, estuvo un año ahí inyectado, o sea, pero un año entero metiendo ahí 600 2 años, millones. desde el año 50 hasta el 52. O sea, metiendo 600 millones de dólares, todo el cemento de Argentina, y te das cuenta que ya estamos siguiendo a un loco. Bueno, vamos a la parte positiva, al Balseiro. Claro, ahí Balseiro ya es otra cosa, es decir, después de que el proyecto EUMUL se cancele, ¿no? Balseiro crea el Instituto de Física de Bariloche. Proyecto UEMUL. UEMUL. Es que cuesta estos nombres. Es muy, muy patagónico, ¿no? Sí, sí. Y ahí ya la historia argentina toma totalmente otra dinámica, es decir, se va pareciendo más a los proyectos nucleares españoles, a todos los demás proyectos nucleares de los que hemos hablado, de Francia, Italia, a un proyecto nuclear serio, es decir, ya se crea el Instituto de Física de Bariloche, ya se plantea la construcción del RA1, que es uno de estos reactores experimentales que como contamos, el Coral español, ¿no? Uh-huh. Es decir, el proyecto nuclear argentino va tomando forma, va tomando el camino convencional que tiene un proyecto nuclear, que es un primer reactor experimental, luego una serie de reactores experimentales que se van poniendo en las escuelas de ingeniería, ¿no? Y ya de ahí el proyecto nuclear argentino deriva hacia una aplicación pacífica. Hay que recordar que Perón cae. Sí, sí. Y entonces hay distintas juntas. Siempre está el proyecto de la bomba, pero ya no se vuelve a afrontar el proyecto como lo había afrontado Perón, con esa ambición no se vuelve a afrontar. Lo que se hace muy inteligentemente es construir un reactor, el RA1, el modelo argentino, el de Atucha, que es un reactor, como nosotros vimos que en España había dos tipos de reactores, ¿no? El que podía enriquecer plutonio y los convencionales, ¿no? Uh-huh. Pues lo que se hace es que una vez que se ha construido este primer reactor, que se van construyendo más reactores nucleares, lo que se plantea es construir la central nuclear de Atucha, que es una central nuclear bastante potente, que podría suplir la demanda de energía atómica de la creciente zona del conurbano bonaerense, ¿no? Pensando que podría haber una expansión industrial importante, pero también se hace un reactor que podría cubrir la parte militar y la parte civil, de forma que es un reactor que puede generar combustible nuclear, radioisótopos, pero también generar energía. O sea que es una cosa con cara y ojos. ¿Y de qué año estamos hablando ya? En 70, el año Atucha se empieza a construir en el 70. O sea que las cosas se hacen despacito y bien, en este caso. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué se hacen tan despacito? Porque aunque Richter le vendiera la moto, lo que consigue Richter es retrasar toda la tecnología nuclear argentina infinitamente, porque la vacía de capital.
Muy bien, o sea, seguir un loco tiene sus consecuencias. Exacto, entonces, ya una vez que Balseiro está al cargo del proyecto... Pero oye, vamos a reconocerlo. Si el que lleva el proyecto se llama Richter, sí, tiene gracia, pero si se llama Balseiro parece poco menos serio, ¿no? Claro, sí. Es la típica prejuicio que podemos tener así de principio. Bueno, perdón, es una broma mala. No, pero... es así, sí, que te dice, si te viene un tipo como Balseiro y te dice esto llevará unos años, alguien como Balseiro, Velarde, son personas que no... Ahora si te viene Richter y te promete bombas termonucleares, fisión... Y si Richter lleva un phon delante ya, entonces ya seguro que... Bueno, y aparte con ese acento alemán de nazi malvado, el Wunderwaffen... Sí, sí. Y si eso le sumamos a Perón, que grande soft, pues a ver, digamos que vaya 2 patas para un banco, ¿sabes? Bueno, pues la cuestión, digamos que el proyecto nuclear argentino ha seguido por una senda lógica, o sea que ya algo funciona. El proyecto nuclear argentino ya funciona, ya lo han hecho muy bien, es decir, ya, aunque hay que decir que el proyecto nuclear argentino nunca se llega a frenar, porque ahora después hablaremos de que el proyecto nuclear argentino se continúa y siempre está la idea latente de jugar muy sucintamente con la idea de tener la capacidad. De hecho, hoy en día Argentina sigue teniendo capacidad de armar armamento nuclear, pero no puede porque ha firmado los tratados, ¿no? Pero se hace de forma muy sucinta. Ya no se hace con los delirios de Perón. De hecho, la única vez que se habla en serio de armar nuclearmente a la Argentina es en el año 83 con la guerra de las Malvinas, por ahí cerca, ¿no? Exacto. Con aquella junta militar delirante que tuvieron. Y es pues claro, pero esto viene de que se construye esta ciudad, se construyen las 3 centrales que tiene ahora mismo Argentina, ¿no? Déjame que Atucha 1, Atucha 2... Sí, Atucha 1, Atucha 2 y la otra, que no me acuerdo, la que está en el Salto del Río. Argentina tiene la capacidad, pero nunca se hace un proyecto como el Islero. Siempre se coquetea con esto y la única vez que se pone en serio es en este momento. Pero claro, hay una cuestión que es que en el entorno geoestratégico de Sudamérica hay que recordar que el otro gigante es Brasil. Y Brasil también tiene otro proyecto que otro día hablaremos, pero desde el año 68. Estamos el proyecto de armamento, el proyecto de armarse atómicamente, estamos hablando de que se empieza a tomar en serio en los 80. O sea, capacidad tienen desde que se hace la central de Atucha, ¿no? Pero sí, estamos pero vale hablando... la pena. Claro, pero estamos hablando que el proyecto serio no llega a estar hasta 13 años después, ¿no? Pero hay que recordar una cosa, que es que por Sudamérica ronda cierta idea política, ronda cierta presión, que es que desde el año 67 existe el Tratado de Tlatelolco. ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? Es un tratado a nivel de toda Hispano y Latinoamérica, en el cual todos los países de Hispanoamérica se comprometen o se les presiona para que se desnuclearicen. Desnuclearizarse militarmente, entiendo. Militarmente, exacto. Entonces, la Argentina, ya en ese contexto, no puede anunciar un programa nuclear abiertamente. Siempre hay algún general, siempre hay mentideros, pero los gobiernos argentinos, aunque no firman el Tratado de Tlatelolco, que de hecho lo firma Menem en el 89, tampoco pueden abiertamente ya salir a hacer asonadas como las que hacía Perón en su época. Gracias a Dios. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Argentina queda con la capacidad, con los 3 reactores, con una decena de reactores experimentales. De hecho, Argentina es un país que tiene autosuficiencia en la producción de isótopos radiactivos para medicina y para usos de ingeniería, pero nunca da el salto a un proyecto nuclear efectivo. Pues con sus problemas, que tiene sus problemas la energía nuclear, pero bueno, por lo menos tiene una fuente de energía al alcance de la mano. Porque el programa nuclear en este sentido continúa, me has dicho antes, ¿no? Bueno, cuando está fuera del programa me lo has comentado. Claro, esta es otra cosa, es decir, la energía nuclear en Argentina nunca ha estado bajo debate. Es decir, gobierne quien gobierne, la energía nuclear como un método para generar energía, es decir, tanto los kirchneristas, los peronistas, los radicales, los colorados, siempre han mantenido una política. El debate está en si se debía, antes de firmar el Tratado de No Proliferación, si se debía acceder a la bomba atómica o no, que no se accedió por motivos estratégicos, porque de hecho el motivo por que Argentina no tiene la bomba, no es por lo que pensamos, sino porque se firma un acuerdo con Brasil de que ninguno de los 2 países va a armar nuclearmente. Las 2 grandes potencias teóricas de la zona, ¿no?
Exacto. Entonces, no es tanto como pensamos, no es como nosotros que estamos en la OTAN, que no. Es un pacto entre Argentina y Brasil lo que descarta totalmente cualquier devaneo que tampoco son tan realmente serios como los de... No hay un proyecto islero. Hay preproyectos, hay proyectos chulísimos que se pueden ver en el ministerio, conceptual, pero algo como el proyecto islero no hay. Ahora alguien me podrá decir, sí hay... No llega a tener, a menos que me presenten los documentos, que estaría encantado, no hay un proyecto asignado a una figura como Velarde, ¿sabes qué te digo? Uh-huh. Cosa que en Brasil sí lo hay. Caramba. Pero eso es otra cosa. Bueno, sí, pero no, esto es para otro programa. Es bueno que claro. lo digas, pero para situarla, para contextualizar. Entonces, el planteamiento de la situación nuclear de Argentina es que tiene una decena de reactores experimentales, 3 reactores en funcionamiento y que la energía nuclear, ya pasando a la última parte del programa, a nivel estratégico, ¿no? La energía nuclear en la Argentina es un tema de Estado, en el cual las dos corrientes políticas están de acuerdo en que es un tema a potenciar. O sea, hay pleno acuerdo, no hay como aquí, como digo en España, como la mayor parte de países de Europa, que es un tema tabú y que mejor no. Ahí no, está claro, que van todos a por ello. De hecho, se hizo Atucha 1, se hizo Atucha 2, y estamos hablando en época ya de los 80, y ahora se está haciendo Atucha 3 con financiación china. China, o sea, China anda por en medio, una vez más. Está por todas partes en Hispanoamérica. Sí, de hecho está en un proyecto, China, podríamos discutir, está con la diplomacia china, es la diplomacia de lo que tú quieras. Como lo que tú quieras. Es decir, China está para financiarte un programa de represión y asesinato masivo como el de Venezuela, donde ZTE le da el programa para controlar a la gente y seleccionar objetivos a matar, o te puede dar 2.000 millones de dólares para construir un reactor nuclear para conseguir bajar los precios de los costes de la electricidad en un posible proyecto de reindustrialización que es el objetivo argentino. Caramba, ¿y la tecnología es china? Totalmente china. Porque oye, a mí eso me da un poco de grima, ¿no? Tecnología china... No. Es un prejuicio, quieres decir. Es un prejuicio. Los chinos ahora mismo están a un nivel muy alto en cuestiones de generación nuclear. De hecho, desde hace un tiempo forman parte del proyecto ITER, están teniendo grandes avances. China, hubo un momento en que sí era terrorífico el tipo de reactores que construían, pero ahora mismo sus reactores no son del nivel de un reactor Westinghouse, pero sí son suficientemente seguros. El problema es que están generando mercado cautivo, es decir, yo te doy el préstamo a cambio de que compres mi tecnología y a partir de ahora eres dependiente de mí. Caramba. Y ahora todas las piezas vienen de Pekín y lo peor de todo no es eso, lo peor es que los ingenieros, el personal de mantenimiento tiene que ser chino. O sea, que no promociona a la gente del país. No. Recordamos cómo fue cuando se construyó la primera central en España, que se hizo la transferencia tecnológica. Eso los chinos no lo permiten. Uh-huh. La central de Atucha la Atucha 3 va a estar totalmente controlada por ellos. Pues una especie de colonialismo, bueno. Sí, o sea, los chinos son absolutamente, o sea, su modelo para Sudamérica, para Hispanoamérica, es un modelo absolutamente colonial. Digan lo que digan. Es un modelo bastante duro. Y esta es la situación en la que hemos llegado actualmente. Es decir, ahora mismo, ojo, no solo Argentina, Ecuador, Bolivia, están construyendo centrales nucleares rusas o chinas con financiación de estos países y la energía nuclear se está imponiendo ahora mismo a nivel de toda Hispanoamérica a un ritmo alarmantísimo, proyectada e impulsada por potencias que son antioccidentales. Caramba, esto geoestratégicamente tiene su importancia, porque... Sí. Mira, aquí lo tengo. Avanza la construcción de la cuarta y quinta plantas nucleares, costarán 14.000 millones de dólares y contarán con el financiamiento de ingeniería procedente del gigante asiático. Perdón, Atucha 3 no, Atucha 4 y 5, lo estaba diciendo mal todo el programa. Caramba, Atucha 4 y 5. Con los nombres, ¿pero todas están por ahí juntitas? Todas son en el mismo complejo industrial, sí, el de Atucha. Madre mía. Con los nombres no se corta. No se rompen los cuernos, ¿eh? Atucha 1, 2, 3, 4, 5. Sí, porque Atucha 3 ya está... Por cierto, Atucha 3 es muy reciente, dicho sea de paso.
frente a aquí que hay moratoria nuclear, no. Allí la segunda central nuclear que tengo que encontrar, la tercera central nuclear que tengo que encontrar el dato y se me ha perdido. Lo siento por nuestros queridos amigos argentinos, pero no puedo recordar tanta cosa. A ver, un segundito, R2. Si te equivocas, ya habrá un argentino que nos pondrá una nota, comentario en iVoox diciendo, os habéis equivocado en esto y en lo otro. Claro, pero son solo 3 centrales nucleares, tampoco es tan difícil acordarse de ellas, ¿sabes qué te digo? Bueno, no, tranquilo. No. ¿Qué es el dato que estoy buscando? Atucha 1, Atucha 2 y embalse de Río Tercero, que está en Córdoba. Córdoba está más bien por el norte, ¿no? Sí, un poquito más al norte. Entonces, las 3 que funcionan tal, luego está Atucha 3, y se plantea construir 4 y 5. Caramba, o sea que en plena expansión. Sí. Parece que Argentina es un país que está en regresión económica, o sea, esa sensación da desde este lado del Atlántico. Sin embargo, este tema está en plena expansión. Este tema está en plena expansión y cuenta con consenso de Estado. Eso es muy no importante. Es un tema cuestionado por ningún grupo político. O sea, no hay verdes en Argentina. Sí hay verdes, pero no están en las corrientes mayoritarias. Vale, son anecdóticos. Claro, aquí cuando se sientan a discutir este tema, no hay discusión. Ahí, durante los años 80, sí hay cierta laxitud. Uh-huh. Pero desde el 2000 para acá, sí hay cierta tendencia y cierta iniciativa en desarrollar estos proyectos. Bueno, entonces, pues... En fin, es una historia curiosa, la historia nuclear argentina. Es una historia donde vemos que se desarrolla una industria propia, donde vemos que existe una historia curiosa, porque no sé cuántos de nuestros oyentes conocían la historia de este alemán que acabó siendo declarado mentalmente inestable. Austriaco, perdón. De este Richter, de este jerarca nazi que fue a la Argentina a probar fortuna y acabó... ¿Pero acabó en el manicomio? No, acabó viviendo bastante tiempo apartado y ya está, pero no acabó, según veo... No acabó tan mal. O sea, se le dio por incapaz y punto. Bueno, pues ya está. O sea, de hecho, como pone el artículo, que es muy divertido, un psiquiatra lo dictaminó que no estaba en sus cabales y ahí acabó todo. Bien, y los 600 millones, pues nada, aquí no pasó nada. Se perdieron. Parte del material se reaprovechó para el Instituto de Bariloche, también hay que decirlo. Es decir, no todo fue pérdida. Es decir, sí es verdad que una vez que... ¿Instituto de Bariloche de qué? De energía atómica. Es decir, es verdad que toda la parte de la instalación no se pudo sacar partido porque era un proyecto inviable para su época. Por cierto, me parece que entre las cosas que me mandaste habían fotos del asunto, ¿verdad? Sí. De las instalaciones. Bueno, deben ser dignas de verse, si es que dejan ir. No sé si hay visitas guiadas para ver con gente vestida de Richter allí saludándote. Estaría bien, y sería un tour interesante. Bueno. Y sería grandes milagros peronistas y que te reciban con la marcha peronista y Richter saludando. Sería un parque temático, oye, estaría muy bien. Sí, sería original. Hay que tomarse la broma porque ahora se ha olvidado todo, pero ese momento de caldo de cultivo donde el peronismo era más filonazi que cercano a la izquierda radical, donde el peronismo era capaz de ser engañado por cualquier charlatán filonazi, pues existió. Pero también existe esa otra Argentina, también existe la Argentina de Balseiro, también existe la Argentina del coronel González, que lo tuvo que pasar realmente mal, porque tú imagínate que Perón le dé plenos poderes a un tipo delirante y tú tengas que supervisarlo. Claro, eso es tremendo. Una persona seria en ese berenjenal lo pasa mal, y el Balseiro con que supiese un poquito dijo, ¿pero qué estáis haciendo, idiotas? Es que debe ser tremendo encontrarse con eso y dice, qué insensatos. Claro, pero esa es la cosa de hacer la casa por el tejado, de en vez de formar tus propios especialistas, creer que puedes, ¿sabes? Que puede estar. Que de hecho también le volvió a pasar en los 90, porque en los 90 hay otro proyecto, igual que hablamos de los cohetes españoles, los argentinos, igual que pasó con el proyecto Islero que va y viene, ¿no? El proyecto de la bomba atómica, de la supremacía argentina, porque esto va dentro de una idea de una gran Argentina que incluya Bolivia, Uruguay y Chile, ¿no? Y dentro de estos proyectos secretos está el proyecto del misil Cóndor, que te lo vendían como si fuera a ser una revolución tecnológica, un misil
intercontinental, un misil, algo jamás visto, pero le pasa otra vez como con este proyecto. No tienen tecnología real, capacidad real, ni geoestratégica, ni técnica para llevarlo a cabo. Mejor estarse quietecitos y ya está, ¿no? El problema, por supuesto, y el problema de esto es que estas cosas, este tipo de desarrollo son graduales, es decir, se pueden hacer, sí, pero primero tienes que empezar haciendo un reactor experimental como el que se hizo hace 60 años, como el R1, ¿no? El RA1, ¿no? Y del RA1 pasas a los siguientes RA2 y tal, y ahí ya puedes construir, con tecnología extranjera, puedes construir una central como la de Atucha, y de ahí ya puedes tener la capacidad. Pero pasar de cero, de no tener técnicos nucleares, a ser el número 1. Exacto, a ser el segundo país que tuviera la bomba atómica, el primero en armas termonucleares, tal. Pero también hay que entender una cosa. En esta época la Argentina tenía una preponderancia que ahora no somos capaces de imaginar. Y tenía una capacidad económica que no podemos imaginar. Si los planes de Perón hubieran estado más acertados y hubieran estado más sujetos a la realidad, Argentina sí podría haber logrado un papel de potencia. Pero Perón dio un salto enorme en su concepción geoestratégica y quiso pasar de su posición, que era muy buena, al estatus de tercera potencia sin tener base real. Bueno, yo creo que ya, no sé si hay algo más que añadir. No, iba a hablar de algún pequeño accidente nuclear. Pero sí, es verdad, hubo un pequeño accidente. Es un escapito que hubo en el RA2, pero la historia nuclear argentina es tan pacífica, aunque puede que haya algún accidente no más hubo grave. muertos ni nada. 170 posibles afectados. Posibles, o sea, no fue una catástrofe en el sentido... Comparado con Palomares, por ejemplo, que la mayor parte de la población tenía plutonio en sangre en muestra, pues sí, o sea, por suerte la historia nuclear argentina, frente a lo que pensemos, es una historia muy bien pensada, salvo la sonada de Perón, es una historia muy bien organizada, muy bien dirigida. Sus reactores no son esos reactores cutres que tenemos, que han provocado las desgracias en Europa. O sea, que si quitamos a Richter, lo demás está bien. Es un proyecto de desarrollo, un proyecto que de hecho es un proyecto de desarrollo bastante centrado, que le ha permitido tener una capacidad de generación muy razonable, que ha dotado al país de capacidad de generar radioisótopos, que ha generado una generación de ingenieros nucleares muy competentes, pero y luego un país que al final acaba firmando el Tratado de Tlatelolco y con lo cual se convierte en un país pacífico y en una región desnuclearizada. Entonces, sí, el desarrollo de la energía nuclear argentina no podemos decir que sea idílico, pero sí es bastante razonable, quitando su horrible comienzo, o su cómico comienzo, que es de película, porque sinceramente a mí lo que me extraña es que no haya una película, porque Perón, un científico nazi loco, un proyecto es para una película. Sí, quizás no tengan un Berlanga allí. Exacto, una película entre cómica, trágica, pero en serio, es para plantearse una película, da para, como dices tú, una película de Berlanga. Sí. Bueno, pues fascinante. Yo creo que es hora de ir despidiéndose y quedamos emplazados a la próxima cosa nuclear. Hemos dicho que será el de la India, que será un poquito más oscuro y más complicado y bueno, ahí sí que hay muertos y tal. Y bueno, claro. No, es claro, un proyecto nuclear totalmente distinto. Es decir, mientras que este es una potencia económica con un dictador o con un presidente autoritario, vamos a ser, cada cual como lo quiera ver. Bueno, es cierto que Perón ganaba elecciones. Me refiero, mientras que el contexto argentino es el de un país en auge, el de la India es un concepto mucho más oscuro. Es un país en una situación espantosa, con una situación de descolonización dura, con ganas de tirarle el misil al vecino de al lado. Sí, que exactamente, que se arma desde el principio con fines militares, con la idea de defenderse, de que no se sabe, que curiosamente se le permite armarse aunque se le sancione. En fin, todo el proyecto, toda la historia del armamento nuclear indio, sinceramente es mucho más oscura, porque aquí vemos como, si puedo decir, el proceso nacional de reorganización, ¿no? Y podemos hablar de tentativas nucleares argentinas. Pero la idea fuera, desde que Perón se va, cuando lo quitan en el 55, si no me equivoco, la idea de la bomba atómica subyace, pero no es el motor de la nuclearización argentina. En la India no, en la India está claro que el país tiene que llegar a tener la bomba atómica, y de hecho, ahora que estamos hablando de geoestrategia, India, por ejemplo, cambió la doctrina, y hay en la doctrina de guerra, ¿no? En cuestión de armas nucleares, hay varias doctrinas, ¿no? Estoy redundando mucho,
Pero bueno, el hecho es que hay ahora no me acuerdo para describirlo bien, pero hay una cuestión de proporcionalidad de, por ejemplo, para usar armas nucleares se supone que tienes que estar o sobrepasado o que el otro la vaya a usar en tu contra, ¿no? India quitó esta salvaguarda y de hecho se reservan el derecho a ser los primeros que usen armas nucleares contra Pakistán. Bueno. En su doctrina anterior era, solo usaremos armas nucleares si los pakistaníes la usan contra nosotros en respuesta. Ahora es no. Si la tensión escala, y estratégicamente lo creemos, podremos barrer nuclearmente a Pakistán sin provocación previa. Ostras, esto Sí, es muy gordo. Exactamente, es algo que curiosamente Obama hizo lo contrario, es decir, y la teoría ruso-americana es la de disuasión es no usar armas si tu vecino, porque por ejemplo Bush intentó cambiar esta doctrina, pero los norteamericanos y los rusos han sido más sensatos de decir no, la respuesta tiene que ser, o sea, yo solo puedo usar armas atómicas si usan armas atómicas conmigo. Los únicos que han roto esta doctrina en el planeta son los indios. Pues qué miedo me dan porque ahora no tienen precisamente lo que es un gobierno moderado, que no nos enteramos, pero tienen un gobierno de radicales hinduistas y ultranacionalistas y bueno, en fin, es una cosa muy complicada la India y además son 1.000 millones bueno, en fin, es un tema más oscuro. Oye, pero no adelantemos acontecimientos. Yo creo pero que por es eso te digo de despedirse. Nos despediremos, vendrá un programa más oscuro, más lleno de espías, más lleno de incógnitas. Aunque yo creo que ha sido más superficial, pero quitando la anécdota de contarle a nuestros oyentes quién fue Richter, el patinazo de Perón, es que es muy rioplatense, es muy suave, muy tranquilo, es un proyecto nuclear, el real, es un proyecto nuclear y una dinámica nuclear que aunque los argentinos echen muchas porras encima, es algo muy estándar, no hay grandes sobresaltos que contar, ¿sabes qué te digo? Uh-huh. Entonces, tiene un comienzo abrupto, que lo he hecho 2 o 3 veces, un comienzo cómico, pero luego el camino de la energía nuclear y de la tecnología nuclear en Argentina es muy, muy suave. Bueno, pues nada, hay que decirle a la gente que si les gusta, que pongan un me gusta en iVoox o en Spotify o donde sea. Y bueno, y si alguien se anima a ser un socio de estos que dan un poquito al cabo del mes, pues hombre, aquí estamos abiertos, pero porque aún nos falta mucho para los 3.000 patrocinadores. Exacto. Y nosotros, si alguien nos quiere pagar $600 millones por construir un reactor de fusión, los aceptamos. Bueno, no aspiramos a menos. Bueno, y con esto yo creo que ya nos podemos despedir. Hasta pronto. Ahora volveremos otra vez, que ya hemos tomado impulso, hemos cogido carrerilla y vamos a encadenar programas. Pronto volveréis a escuchar el siguiente programa y el próximo del Quijote y todas estas cosas. Bueno, hasta pronto. Adiós, Fernando. Hasta la próxima.